Bienvenidos amigos, hermanos que nos acompañan. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. En esta transmisión vamos a estar considerando las respuestas al estudio de la revista para este fin de semana del 18 al 24 de noviembre. Vamos a comenzar entonces y nuevamente les agradecemos. Esperamos que esta transmisión, esta consideración nos ayude a todos, nos anime, nos fortalezca, especialmente si estamos pasando por situaciones y momentos difíciles. Gracias nuevamente y vamos a comenzar. Como pueden ver, es el artículo de estudio número 38 titulado Vengan a mí y yo los refrescaré. Está extraído de Mateo 11:28, donde Jesucristo dijo textualmente: Vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Y el avance dice: Jesús nos invita a acercarnos a Él. ¿Qué implica aceptar su invitación? En este artículo dará la respuesta a esa pregunta y nos recordará cómo nos alivia trabajar junto con Cristo. Entonces es una información bastante interesante, bastante oportuna la que vamos a estar considerando y vamos a dar inicio con el párrafo 1. Como indica Mateo 11:28 al 30, ¿qué promesa hizo Jesús? Vamos a leer el texto para tener clara la idea. Dice: Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Qué palabras tan claras y tan profundas, y en la versión revisada se aprecian mucho mejor. Entonces, ¿qué promesa hizo Jesús en este texto? Bueno, según leemos, Jesús hizo una maravillosa promesa. Él dijo: vengan a mí y yo los refrescaré, o como dice esta versión revisada, yo los aliviaré. Y Él prometió que con Él íbamos a encontrar un alivio, porque el yugo de Él es fácil de llevar y su carga pesa poco. Muy bien, es una maravillosa promesa la que encontramos acá. Párrafo 2. ¿Cómo ayudó Jesús a una mujer enferma? Respuesta: Jesús no la atacó, ni la rechazó, ni le dijo: ¿por qué me tocas? Sal de aquí, fuera, inmunda, indigna. Él no hizo eso, él más bien la sanó y la trató con dignidad, con respeto, con consideración. Ese es un punto. Otro comentario: según la ley, ella era impura, así que ni siquiera debió haber tocado el borde de la prenda de Jesús. Quizás hasta pudieron haberla apedreado por lo que hizo, pero vemos que Jesús consideró sus circunstancias personales. Entonces, de esa manera Jesús ayudó a esta mujer enferma. Muy interesante cómo lo hizo. Párrafo 3. ¿Qué preguntas vamos a responder en este artículo? Respuesta: responderemos 5 preguntas. Primero, ¿cómo nos acercamos a Jesús? Segundo, ¿qué quiso decir Jesús con las palabras tomen sobre sí mi yugo? Tercero, ¿qué aprendemos de Jesús? Cuarto, ¿por qué nos alivia hacer la obra que Él nos ha encomendado? Quinto, ¿cómo podemos seguir sintiendo alivio bajo su yugo? Bien, hermanos, estas son las 5 preguntas que responderemos en este artículo. Párrafos 4 y 5. ¿De qué formas podemos acercarnos a Jesús? Este es un punto interesante porque muchas personas afirman que nosotros no creemos en Jesús o que solo hablamos del Padre de Jesús, y pudiera darse a entender eso, pero aquí está un artículo que habla exclusivamente de Jesús. Entonces, como respuesta a esta pregunta, tenemos varias formas prácticas. Por ejemplo, primero, aprendiendo todo lo que podamos de las cosas que dijo e hizo Jesús. Y sabemos que en los 4 evangelios, sí, y en las escrituras griegas cristianas encontramos información específica sobre lo que Él dijo e hizo. No solamente en los 4 evangelios, también en el libro de Hechos hay algunas palabras registradas sobre Él. También en el libro de Apocalipsis,
Sí, ahí también Él está hablando y da consejo franco, también aprendemos de lo que Él dijo. Entonces tenemos que estudiar cuidadosamente lo que dice la Biblia sobre Jesús. También nos acercamos a Jesús cuando decidimos ser discípulos de Él. Sí, nos dedicamos y nos bautizamos. Es una manera con hechos, no con palabras solamente, sino con hechos de acercarnos a Él. Y otra forma de acercarnos a Jesús muy interesante que el párrafo menciona es acudiendo a los ancianos de la congregación cuando necesitamos ayuda. Ellos pueden escucharnos, ellos pueden reconfortarnos con sus palabras. Es verdad que ellos no van a poder resolver nuestros problemas, pero el solo hecho de que nos escuchen de buena manera, que quieran escucharnos y nos den consejo o solo nos escuchen, ya es una valiosa ayuda. Sí, entonces el ser anciano de congregación no es como ser jefe de una fría empresa, sino más bien es un trabajo directo con Jesucristo. Se espera que los nombrados entiendan la posición en la que están delante de Jehová, delante de Jesús. Sí, es algo muy, muy serio la responsabilidad que ellos tienen. Y es interesante porque el párrafo dice que los ancianos no tienen un poder especial para leer la mente y saber lo que necesita cada hermano de la congregación. Es verdad, ellos son observadores y están atentos y a veces se fijan en detalles que a los demás resultan desapercibidos, pero ellos no tienen esa habilidad de leer la mente, así es que eh, no son adivinos para saber los problemas de cada quien. Hay veces que hay hermanos que parece que están muy bien, pero en realidad lo están pasando mal. Por ejemplo, el párrafo menciona a un hermano llamado Julián. Él tuvo que dejar Betel por problemas, por circunstancias, y, y él pensó que no necesitaba una visita de estímulo, de pastoreo, pero al fin la pidió y él textualmente dice, resultó ser uno de los mejores regalos que ha recibido en su vida, dice. Entonces sí, es importante jamás menospreciar una visita de estímulo, de pastoreo. Sí, son regalos espirituales que vienen de Jesús directamente, que Él es el cabeza de la congregación. Párrafo 6. ¿Qué quiso decir Jesús con las palabras tomen sobre sí mi yugo? Creo que este ha sido uno de los textos que en la cabeza de todos los cristianos ha sido un poco difícil de entender, quizás porque no usamos muy seguido o muy comúnmente un yugo. Y hay algunas eh, interpretaciones, podríamos decirlo, entendimientos de cómo aplicar estas palabras. El párrafo menciona algunas, por ejemplo. Podríamos entender que es una forma de aceptar la autoridad de Jesús, la cual no nos oprime, no nos lastima. Otra, también podríamos entender que nos ponemos bajo el yugo de Jesús junto con Él, es decir, estamos trabajando con Él para Jehová. Pero sea como sea, las ideas tienen un denominador común, y es que debemos trabajar, debemos tomar acción, y no estamos solos, estaremos con Jesús. Esa es la idea general que comparten estos entendimientos. Párrafo 7. Según Mateo 28, 18 al 20, ¿qué obra se nos ha dado y qué certeza podemos tener? Bueno, vamos a leer el texto para entenderlo. Dice, Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Bueno, aquí Jesús está ordenando a los 12, a los discípulos, específicamente la obra de la predicación, la obra de evangelizar, de hacer, de esparcir las buenas nuevas del reino y por supuesto bautizar. Pero él dice, recuerden que estaré con ustedes.
Entonces aquí esas palabras nos animan porque podemos tener la seguridad, la certeza de que Jesús siempre ha apoyado y apoyará a sus siervos, sí, en esta labor de predicación. No estamos solos. Esto es algo que siempre debemos tener presente cuando salimos a predicar, porque aquí lo dice la Escritura. Párrafos 8 y 9. ¿Por qué se sentía atraída a Jesús la gente humilde? Bueno, esta es un punto bastante interesante. La Biblia dice que las personas buscaban a Jesús, pero ¿por qué? Bueno, porque Jesús no se sentía superior o mejor que ellos. Él no era como los arrogantes y fríos fariseos que menospreciaban a las personas. Jesús era cariñoso y humilde, y esas cualidades por lo general atraen a las personas. Es interesante que a los fariseos no los atraía, pero sí a las demás personas, a las personas humildes. Sí, entonces ese es un punto. Por otro lado, los fariseos dominaban a las personas intimidándolas. Imagínense, en contraste con ellos, Jesús las reconfortaba con sus actos cariñosos y sus palabras amables. Entonces, es un punto muy interesante el que menciona aquí. Por eso y mucho más las personas se sentían atraídas a Jesús. Parte B. ¿Qué preguntas debemos hacernos? Bueno, este es un punto interesante. Dice textualmente, ¿hemos aprendido estas lecciones de Jesús? Es una pregunta personal. ¿Ha aprendido usted estas lecciones de Jesús? Sí, puede ser que nosotros tengamos una autoridad relativa. Sí, por ejemplo, ¿se me conoce como una persona apacible y humilde? No importa si no tenemos ningún privilegio en la congregación, pero esa es la pregunta. ¿Se me conoce como una persona apacible y humilde? ¿Estoy dispuesto a hacer tareas de poca importancia para servir a los demás? ¿Trato a la gente, no digamos a los vecinos, a los hermanos, a la familia, con amabilidad? Interesante. Esas preguntas debemos hacernos todos nosotros. Pasemos al párrafo 10. ¿Qué entorno creó Jesús? Bueno, según leemos en Lucas 10, 1, 19 al 21, pues Jesús tuvo reuniones con sus apóstoles, reuniones de entrenamiento ministerial, podríamos decirlo, los preparó, los capacitó para ir a predicar, les dio instrucciones ministeriales muy claras, ¿sí? También, según leemos en Mateo 16, 13 al 16, Jesús les hacía preguntas. Jesús estaba interesado en conocer lo que ellos en realidad pensaban. Así es que Jesús creó un entorno pacífico y acogedor, un entorno en el que sus seguidores disfrutaban de estar con Él. Y Jesús disfrutaba de estar con ellos. Jesús los animó a hacerle preguntas y se interesó en conocer su opinión. Otro punto, sus seguidores y las personas humildes especialmente, disfrutaban mucho de estar con Jesús. Era como si al estar con Él sus problemas desaparecían y la paz de Jesús los llenaba. Si a veces nosotros conocemos hermanos con los que nos sentimos muy bien, pero imagínense haber estado con Jesús, haber caminado con Él, haberlo escuchado hablar, haberlo escuchado orar, haber compartido una comida con Él. Definitivamente que no alcanzamos a visualizar la idea, pero seguro que nos emociona y nos parece algo maravilloso imaginar tal escena. El párrafo menciona estas actividades. Un hermano procura seguir el ejemplo de Jesús, dando alivio a los demás de distintas maneras. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Participando en la limpieza, participando en la predicación,
y por supuesto en esparcimiento con los demás, lo cual está bien, está muy bien, es un buen ejemplo. ¿Qué preguntas, párrafo 11, qué preguntas debemos hacernos? Bueno, aquí dice si tenemos cierta autoridad, no solo en la congregación, puede ser que alguien sea cabeza de familia, puede ser que alguien que sea madre o un anciano de la congregación, o tal vez a alguien le asignaron la tarea de, de conducir un grupo de predicación, tiene cierta autoridad. Todos debemos reflexionar en esto. ¿Y sabe algo? Aun si no tenemos un nombramiento en la congregación o no estamos casados, bueno, no debemos pensar, esto no me aplica a mí, no debemos pensar así, porque, quién sabe, quizás algún día asumiremos mayores responsabilidades. Quizás por el momento estamos solteros, pero en el futuro podríamos, eh, podríamos contraer matrimonio. Por eso conviene pensar en lo siguiente. ¿Qué clase de entorno creo en el trabajo o en el hogar? Interesante pregunta. ¿Fomento la paz? ¿Animo a los demás a hacerme preguntas? ¿Me intereso por conocer su opinión? Interesante, muy interesante. Todos debemos hacernos estas preguntas. Pasemos al párrafo que nos da siempre esta ilustración. Ahí está Jesús dando alivio, sí, a las personas de distintas maneras. Vemos que no solo los varones se sentían bien escuchándolo, sino también las mujeres y hasta en cuenta los niños. Entonces, como dije, imaginar una escena estando nosotros allí escuchándolo, es una de las mayores cosas, de los mayores privilegios que alguien pudo tener. A veces cuando vemos a hermanos muy capacitados en las asambleas dando discursos, de verdad es muy placentero, lo disfrutamos bastante. Pero haber escuchado a Jesús en vivo y a todo color, seguro no tiene precio. Bien, esa es la imagen entonces. Pasemos ahora al párrafo 12 al 14. ¿Por qué sentimos alivio cuando hacemos la obra que Jesús nos ha encomendado? Él dijo que íbamos a sentir alivio bajo su yugo. Bueno, aquí tenemos 3 puntos. Primero, tenemos los mejores superintendentes. ¿Y quiénes son? Aunque Jehová es el superintendente supremo, Jehová no es desagradecido ni severo. Él valora el trabajo que hacemos, aun cuando parece que a otros individuos dentro de la organización no les interesa el trabajo que realizamos. Por eso debemos recordar que, como dice Hebreos 6:10, Jehová no es injusto, ¿sí?, ni se olvida de las obras que hemos hecho, ni del amor que hemos hecho para con su nombre, porque hemos servido a los santos y seguimos sirviéndoles. Así es que no debemos esperar nada de los demás hermanos de la congregación. Es posible que a ellos ni les interese el trabajo que estamos realizando. A lo mejor a algunos sí, pero no debemos desanimarnos si parece que a muchos no les interesa, porque es algo que puede pasar. Pero el texto dice, Jehová no es injusto. Él está al tanto y valora su trabajo. Tengamos esas palabras en nuestro corazón siempre. Hebreos 6:10. Segundo punto. Nuestro Rey Jesucristo nos da el ejemplo perfecto de cómo tratar a los demás. Efectivamente, Él les dijo a los discípulos que Él les había puesto el modelo de cómo actuar. Sí, Él dejó el ejemplo para que hagan lo mismo que Él hizo. Entonces ahí está el punto. Entonces tenemos a Jehová, a Jesús como nuestros superintendentes espirituales. Y tercer punto, los ancianos que nos pastorean procuran hacer su esfuerzo de imitar a Jesús, el gran pastor, de pastorear a la congregación con amor y cariño, no como que fueran ganado, sino como ovejitas. Los ancianos se esfuerzan por animarnos y ser amables y valientes al enseñarnos y protegernos. Sí,
Entonces se espera que si un anciano llega a saber de una necesidad específica, pues no solo se limite a decir que lo lamenta, sino que tome acción en tomar medidas para ayudar a la ovejita. Esa es la idea que transmite este párrafo. Y requiere valentía, dice. Requiere mucha valentía. Bueno, el párrafo también menciona que tenemos a maravillosos hermanos a nivel mundial. Sí, son hermanos que nos acompañan en este trabajo que realizamos, y eso es algo que también nos anima mucho. Se espera que los hermanos seamos todos modestos y que no nos consideremos superiores a los demás, sí, sino que seamos amigos, seamos compañeros. Sí, eso es algo que se aprecia bastante. Bien, pasemos ahora al párrafo 15. ¿Qué debemos sentir hacia la obra que llevamos a cabo? Bueno, por lo general muchas personas odian su trabajo. Algunos aman su trabajo, les gusta lo que hacen, disfrutan su trabajo. Pero en el caso de nosotros, como siervos de Jehová, estamos realizando la mejor obra que hay, el mejor trabajo, la obra más importante. Por eso debemos valorarlo y disfrutarlo también. Es una obra salvavidas que estamos realizando, pues a través de este trabajo de la predicación se les está dando a las personas la oportunidad de conocer a Dios, de ser amados por Él y también ser amados por su Hijo Jesucristo, lo que incluye el perdón de los pecados. Efectivamente, la oportunidad de ser verdaderamente libres, libres del sistema, libres del gobernante de este mundo, libres de la falsedad que tiene esclavizada a la humanidad. Así es que esto nos hace sentir aprecio por la obra que estamos realizando, nos hace sentir que disfrutamos nuestro trabajo en la predicación, en sus diferentes facetas, en la predicación de puerta en puerta, al hacer visitas, al dar cursos bíblicos, al participar en la predicación pública con los carritos, ¿sí? Al dar testimonio informal, al dar un buen ejemplo, sin palabras, solo con nuestro ejemplo. De verdad, valoramos nuestro trabajo. Bien, entonces con eso ya tenemos un punto más claro. Podemos decir que nos sentimos felices, muy felices, al ayudar a las personas de esta forma. Pasemos ahora al párrafo 16. ¿Por qué es la carga que Jesús nos invita a llevar distinta de otras cargas que debemos soportar? Sí, por lo general las cargas suelen ser pesadas, oprimientes, opresivas, pero en este contexto trabajar con Jehová, para Jesús, con esa mentalidad nos reconforta, nos alivia, nos recarga las energías. Sentimos que vale la pena porque es para ellos. Sí, recordamos que en el libro enseña, en el capítulo 18, dice bajo el tema de la dedicación, que no se está dedicando a una obra, no se está dedicando a una organización o a un ser humano, se está dedicando a Jehová. Quizás en el momento no entendemos a plenitud esas palabras, pero después de dedicarnos y bautizarnos y ver que a veces también ocurren pruebas dentro de la congregación, podríamos sentirnos tentados a dejar la organización debido a las imperfecciones de los demás. Pero cuando esos momentos lleguen, es bueno recordar que nuestra dedicación es a Jehová. Sí, nos dedicamos a Jehová, somos discípulos de Jesús, nuestro trabajo es con ellos, no con un hombre, con un ser humano, no con una organización. Sí, estamos dedicados exclusivamente a Jehová. Él es el que dirige la organización. Si tenemos eso claro, será muy difícil que fracasemos. Sí, por eso es que muchos fracasan, muchos cristianos fracasan, porque estaban basados, eran seguidores de hombres, perdieron el enfoque de en cuanto a para quién era el trabajo. Segundo punto, no podemos decir lo mismo de trabajar para este mundo.
Son trabajos muy distintos como el día y la noche. Tercer punto, es importante ver nuestro trabajo o el yugo de Jesús de la forma correcta. Solo así podremos llenar nuestra necesidad espiritual. Solo así seremos capaces de disfrutar nuestro trabajo, nuestro lugar en la congregación, y cuando lleguen los problemas, pues seremos capaces de aguantar con gozo, de dejar los asuntos en manos de Jehová. Bien, hermanos, esto es un punto muy interesante. Ahora vamos a pasar al 17. ¿Qué debemos reconocer y en qué debemos pensar con cuidado? Primer punto. Debemos ser realistas y reconocer que nuestras energías tienen un límite. Sí, debemos ser modestos, debemos evitar los extremos, esto es muy peligroso. Segundo punto. Debemos pensar con cuidado en qué gastamos nuestras energías. Según los informes, a nivel mundial, muchos saben que las reuniones, el servicio del campo, son importantes, son las actividades más importantes, pero según los informes, casi no se les ve ni en las reuniones ni en el servicio del campo, porque viven para el trabajo, viven para trabajar, en vez de trabajar para vivir y estar felices con lo necesario. Lamentablemente muchos que una vez se dedicaron y bautizaron tienen la ambición de ser más y más ricos en el presente sistema y se han olvidado de lo espiritual. Lamentablemente, pues, les ha ocurrido como el joven rico de los días de Jesús, que encontramos en Marcos 10, 17 al 22. Él pensó que era un adorador devoto, pero cuando Jesús le dijo que tenía que abandonar ese estilo de vida rico, pues a él no le gustó, se sintió, por así decirlo, triste, en una encrucijada, porque no le era posible abandonar sus riquezas y perdió la oportunidad, una oportunidad única que jamás se le volvió a repetir. Y es lo que muchos están dejando ir hoy. Por la ambición de tener más y más, pierden la oportunidad de ser discípulos de Jesús activos y lamentablemente se vuelven inactivos, y si están en la congregación, pues, por así decirlo, ahí están, pero no muy definidos. Pregunta 18. ¿Qué debemos hacer de vez en cuando y por qué? Tenemos 3 puntos. De vez en cuando es bueno que evaluemos nuestras prioridades. Segundo, porque así nos aseguraremos de que utilizamos bien nuestras energías, o en qué estamos usando nuestras energías. Sí, está el ejemplo de un joven llamado Mark. Él dice que, durante un tiempo él pensaba que hasta era precursor, dice. Sí, el ejemplo de Mark. Pero aunque él tenía ese privilegio, él pensó que era espiritual, pero se dio cuenta de que no era así, él estaba dividido. Así es que tomó medidas, sí, y se esforzó por reorganizar su vida, su horario, y darle a Jehová el tiempo y las energías de calidad y no lo que le sobraba. Sí, entonces eso le funcionó. Y esto es algo que los que son precursores conocen bien. Ser precursor no es sinónimo de ser una persona espiritual. Son dos cosas muy, muy diferentes. Mientras que alguien no puede ser precursor, pero sí puede ser espiritual. El punto es que todos, precursores o no, ancianos o no, todos podemos ser espirituales. Y el que tengamos el privilegio o el nombramiento no significa que automáticamente, instantáneamente, seamos espirituales. Y el ejemplo de Mark así lo confirma. 19. ¿Por qué es tan importante mantener la perspectiva correcta de nuestra situación? Bien, ahora vamos a responder esta pregunta. Dice, hacemos la obra de Jehová, así que debemos llevarla a cabo como Él quiere, no como nosotros queramos. Nosotros solo somos trabajadores y Él es el amo. Así es que si tratamos de hacer la obra de Él a nuestro modo, a nuestra manera, pues acabaremos haciéndonos daño con el yugo. Sí,
esto está comprobado. Hasta un toro fuerte se hará daño con el yugo y se agotará si se empeña en ir por donde él quiere y no por donde quiere llevarlo su amo. Muy interesante este punto. Hacer las cosas a la manera de Jehová, no a nuestra manera. Entonces, hay quienes no consideran que sea necesario llegar puntuales a la predicación, o si se va a ir a un territorio específico, prefieren no ir, y no por razones de salud, sino porque simplemente no tienen ganas de ir a ese lugar. Entonces, son puntos interesantes en los cuales todos debemos meditar. Bien, ahora vamos a ver el 20. ¿Qué motivo debemos tener para ponernos bajo el yugo de Jesús? Bueno, esto es un motivo adecuado, un propósito. Nuestro motivo debe ser dar gloria a nuestro amoroso Padre Jehová. Sí, esto le dará verdadero propósito y sentido a nuestro ministerio. Jamás quisiéramos servir a Dios solo por interés económico u otra clase de beneficios que podría traernos servir en la congregación. Sí, o pretender que los demás nos den dinero, o pretender que los demás nos sufraguen nuestros gastos a cambio de un interés, dice, a ganancia falta de honradez, sino más bien queremos alabar a Jehová, honrarlo y glorificarlo. Esta será una oportunidad que no se repetirá jamás. Y hay ejemplos bíblicos de personas que buscaban a Jesús solo por interés. El apóstol Pablo también habló de aquellos que eran enemigos del madero y que sus intereses eran ganancias deshonestas, corromper a los hermanos. Entonces, ese jamás debería ser nuestro motivo correcto, o más bien incorrecto, de servir a Jehová. Párrafo 21. Según Mateo 6, 31 al 33, ¿qué podemos esperar que haga Jehová? Dice el texto: así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Bueno, ¿qué podemos esperar que haga Jehová? Podemos esperar que Jehová nos dé lo que necesitamos, que Jesús nos pastoree y que nuestros hermanos nos animen. Sí, es verdad, no vamos a esperar que Jehová nos lleve el pan a la boca o la ropa, por así decirlo, nos caiga del cielo, pero Jehová puede darnos los medios como un trabajo honrado y digno para adquirir nuestras necesidades. Y por supuesto puede tocar el corazón de hermanos generosos para que nos apoyen según nuestra necesidad. No estamos aprovechándonos de nadie, es Jehová el que motiva a los hermanos a compartir. Segundo, hemos escogido una vida de sacrificio y duro trabajo. No es un camino de rosas. Sí, y Jesús nos avisó de que nos perseguirían, que será un camino estrecho, pero podemos confiar en que Jehová nos dé las fuerzas necesarias para afrontar cualquier dificultad con gozo. 22. ¿De qué podemos sentirnos felices? Podemos sentirnos felices de haber aceptado la invitación de Jesús, de vengan a mí, y tener una relación personal con Él, trabajar con Él, ver cómo Él nos alivia, nos refresca, nos recibe con los brazos abiertos y, por así decirlo, pues nos reconforta, sí, nos abraza en sentido espiritual. Quizás antes no estábamos tan acostumbrados a verlo de esta manera, pero es muy animador ver cómo se nos está instruyendo en cuanto a este punto, que es muy necesario. Ahora las preguntas de repaso. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Bueno, aprendimos que debemos tomar la iniciativa de acercarnos a Él, aprendiendo todo lo que podamos de las cosas que dijo e hizo. También cuando decidimos ser sus discípulos y bautizarnos. Y si ya estamos bautizados,
pues cuando decidimos tomar en serio nuestra relación con Él, en vez de estar de una forma pasiva, queremos estar de una manera activa. Otra forma de acercarnos a Jesús es acudiendo a los ancianos cuando necesitamos ayuda. Ellos trabajan directamente con Jesús. Ellos pueden escucharnos y reconfortarnos con sus palabras. ¿Por qué nos alivia hacer la obra de Jesús, la obra que nos ha encomendado? Bueno, como aprendimos, tenemos los mejores amos o superintendentes. Jehová, quien valora nuestro trabajo, no se olvida de lo que nosotros hacemos y nos recompensará. También tenemos a nuestro Rey Jesús que nos acompaña, pues Él dijo que está con nosotros, Él dirige su atención a nosotros cuando vamos a predicar. Y Él nos da el ejemplo en la Biblia de cómo tratar a los demás. Tenemos seguro a nivel mundial, hay ancianos amorosos que son un regalo para las ovejitas de Jehová. Entonces eso nos motiva y nos anima. Y si en nuestra congregación pues están esa clase de pastores, seguro que nos sentimos privilegiados y agradecidos. ¿Cómo podemos seguir sintiendo alivio bajo el yugo de Jesús? Este es un punto interesante. Jamás queremos alejarnos de Jehová ni de Jesús, o abandonarlos a ellos, o enojarnos con ellos por las imperfecciones de los demás. Aún si nos llegáramos a mudar a otra congregación, está bien. Lo que nunca deberíamos hacer es abandonar a Jehová y a su Hijo Jesús, o abandonar la congregación. Eso es algo que nunca debemos hacer. Debemos luchar contra el orgullo, especialmente si tenemos bienes materiales o habilidades, o tuvimos una carrera seglar muy prestigiosa. Estamos hablando hasta de una carrera a nivel superior, pues esto podría hacernos crecer nuestro ego y sentirnos que somos más que los demás. Es interesante, aun cuando alguien haya asistido a capacitaciones teocráticas como la escuela de evangelizadores y ese tipo de escuelas que hay, podría empezar a desarrollar un egocentrismo o una superioridad hacia los demás, lo cual no es correcto. Así es que jamás queremos menospreciar a nuestros hermanos. De esa manera vamos a sentir alivio y transmitiremos alivio a los demás bajo el yugo de Jesús. Pues bien, queridos amigos y hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Esperamos que hayan disfrutado, esperamos haber contribuido a su preparación para la reunión de este fin de semana. Reciban por favor un cordial saludo, bendiciones a ustedes, a sus queridas familias. Hasta la próxima.